Gustavo Bermúdez nació en Argentina en una época en la que la televisión comenzaba a consolidarse como uno de los medios más influyentes en la vida cotidiana de las familias. Desde muy joven, su entorno estuvo marcado por valores tradicionales, donde el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia eran pilares fundamentales. Criado en un hogar de clase media, Gustavo creció rodeado del cariño de sus padres, quienes, aunque alejados del mundo artístico, supieron reconocer en él una sensibilidad especial que lo diferenciaba de otros niños de su edad. Durante su infancia, Bermúdez no destacaba únicamente por su carisma natural, sino también por una introspección poco común. Era un niño observador, curioso, con una imaginación fértil que lo llevaba a recrear historias y personajes en su mente. Aquellos primeros indicios de creatividad serían, con el tiempo, la base de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión latinoamericana. El contexto familiar jugó un papel crucial en su desarrollo. Sus padres, aunque inicialmente escépticos ante la posibilidad de que su hijo se dedicara al mundo del espectáculo, siempre le brindaron apoyo emocional. Sin embargo, también le inculcaron la importancia de tener los pies en la tierra, recordándole constantemente que el éxito no era inmediato ni garantizado. Esta dualidad entre el sueño y la realidad marcó profundamente la personalidad de Gustavo, quien desde joven aprendió a equilibrar sus aspiraciones con una fuerte ética de trabajo. En su etapa escolar, Gustavo no era el típico estudiante sobresaliente en lo académico, pero sí destacaba en actividades artísticas. Participaba en obras escolares, demostrando una facilidad innata para la actuación. Profesores y compañeros comenzaron a notar su talento, alentándolo a explorar más a fondo ese camino. Fue en esos años cuando, por primera vez, consideró seriamente la posibilidad de dedicarse a la actuación de manera profesional. La adolescencia trajo consigo desafíos y decisiones importantes. Como muchos jóvenes, Gustavo enfrentó dudas sobre su futuro. La presión social y familiar por seguir una carrera segura contrastaba con su deseo de perseguir una vocación artística. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, comenzando con pequeños trabajos y castings que, aunque modestos, le permitieron adquirir experiencia y confianza. Sus inicios no fueron fáciles. Rechazos, largas esperas y oportunidades que parecían desvanecerse a último momento formaron parte de su realidad cotidiana. Pero lejos de desmotivarlo, estas experiencias fortalecieron su carácter. Gustavo entendió que el camino hacia el éxito estaba lleno de obstáculos y que solo aquellos con verdadera pasión lograban superarlos. Fue en este periodo cuando comenzó a forjar su identidad como actor. Observaba a otros artistas, estudiaba sus técnicas y trataba de aprender de cada experiencia. Su dedicación no pasó desapercibida, y poco a poco empezó a conseguir roles menores que le permitieron mostrar su talento frente a las cámaras. Aunque aún estaba lejos del reconocimiento masivo, cada pequeño logro representaba un paso importante en su carrera. Paralelamente, Gustavo también desarrollaba una vida personal marcada por la búsqueda de estabilidad emocional. Sus primeras relaciones sentimentales reflejaban su carácter sensible y reservado. No era una figura mediática en ese entonces, lo que le permitía vivir estas experiencias lejos del ojo público. Sin embargo, estas vivencias personales también influirían en su manera de interpretar personajes, aportando una profundidad emocional que más adelante se convertiría en una de sus principales características como actor. El entorno social de la época también jugó un papel relevante. La televisión argentina comenzaba a experimentar una transformación, abriendo espacio a nuevos talentos y formatos. Gustavo, con su presencia y estilo particular, encajaba perfectamente en esta nueva ola de actores que buscaban conectar con el público de una manera más auténtica. Así, entre sueños, sacrificios y una determinación inquebrantable, Gustavo Bermúdez dio sus primeros pasos en una industria tan competitiva como fascinante. Lo que comenzó como un anhelo juvenil pronto se convertiría en una carrera sólida, marcada por éxitos, desafíos y momentos que definirían no solo su trayectoria profesional,
sino también su vida personal. No solo revela los cimientos de su historia, sino que también anticipa el complejo camino que recorrería más adelante. Porque detrás del brillo de la fama, siempre existe una historia de esfuerzo silencioso, de decisiones difíciles y de una lucha constante por mantenerse fiel a uno mismo. Y en el caso de Gustavo Bermúdez, ese camino apenas comenzaba. Tras años de esfuerzo silencioso y perseverancia, la carrera de Gustavo Bermúdez comenzó a tomar un rumbo decisivo. Aquellos pequeños papeles que había conseguido en sus inicios fueron, poco a poco, abriendo puertas en una industria donde la competencia era feroz. Su presencia en pantalla, combinada con una interpretación emocional y auténtica, empezó a captar la atención de productores y directores que buscaban nuevos rostros capaces de conectar con el público. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Gustavo obtuvo sus primeros roles protagónicos en telenovelas, que rápidamente se posicionaron entre las más vistas de la televisión argentina. Su estilo interpretativo, marcado por una mezcla de sensibilidad, intensidad y naturalidad, lo convirtió en un actor distinto. No se limitaba a representar personajes, los vivía, logrando que la audiencia se identificara profundamente con cada historia. Durante los años 90, su nombre comenzó a consolidarse como sinónimo de éxito. Producciones en las que participó alcanzaron altos niveles de audiencia, convirtiéndose en fenómenos culturales que trascendieron las pantallas. Gustavo Bermúdez no solo era un actor, se había transformado en un ícono de la televisión, un rostro familiar que acompañaba a millones de hogares cada noche. El reconocimiento del público fue inmediato y contundente. Cartas, entrevistas, portadas de revistas y una creciente popularidad lo posicionaron como uno de los galanes más queridos de su generación. Su imagen era asociada con personajes románticos, hombres intensos, muchas veces marcados por conflictos emocionales que él lograba transmitir con una veracidad impactante. Pero el éxito no se limitó únicamente al cariño del público. La crítica también comenzó a reconocer su talento. Si bien no era un actor que buscara constantemente premios, su trabajo fue valorado en distintos espacios de la industria. Recibió nominaciones y reconocimientos que, más allá del prestigio, reafirmaban que su esfuerzo estaba dando frutos. Sin embargo, el ascenso no estuvo exento de desafíos. La fama trajo consigo una presión constante por mantenerse en la cima. Cada nuevo proyecto era observado con lupa, y las expectativas crecían de manera proporcional a su popularidad. Gustavo tuvo que aprender a lidiar con la exposición mediática, con la pérdida de privacidad y con una industria que muchas veces puede ser tan exigente como implacable. A pesar de ello, logró sostener su carrera con una inteligencia estratégica notable. No se encasilló completamente en un solo tipo de personaje, aunque el público lo identificara con ciertos roles. Buscó diversificar su trabajo, explorar nuevas facetas interpretativas y mantenerse vigente en un medio que constantemente se renueva. Otro aspecto clave de su éxito fue su conexión genuina con la audiencia. Gustavo no proyectaba una imagen artificial o distante. Por el contrario, transmitía cercanía, humanidad y una cierta vulnerabilidad que lo hacía aún más atractivo para el público. Esta autenticidad se convirtió en una de sus principales fortalezas, diferenciándolo de otros actores de su época. Durante esta etapa, también comenzaron a surgir rumores, especulaciones y una creciente atención mediática sobre su vida personal. La fama, como suele suceder, no solo iluminó su carrera, sino que también expuso aspectos de su intimidad. Sin embargo, Gustavo siempre mantuvo una postura relativamente discreta, evitando en la medida de lo posible alimentar polémicas innecesarias. A nivel profesional, trabajó con figuras destacadas de la televisión y formó parte de producciones que marcaron una época. Su nombre era garantía de audiencia, y su participación en cualquier proyecto generaba expectativas inmediatas. Productores y cadenas confiaban en su capacidad para atraer al público, lo que le permitió mantenerse activo y relevante durante años. Con el paso del tiempo, Gustavo Bermúdez dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada.
Su trayectoria ya no se medía únicamente por sus éxitos recientes, sino por la huella que estaba dejando en la industria. Era, sin lugar a dudas, uno de los pilares de una generación de actores que definieron una era en la televisión latinoamericana. Pero como toda historia de éxito, este capítulo también contiene matices. Detrás de los aplausos, las luces y el reconocimiento, comenzaban a gestarse tensiones, decisiones difíciles y situaciones que, con el tiempo, tendrían un impacto profundo en su vida personal y profesional. Así, mientras el público celebraba sus triunfos y lo elevaban a lo más alto, Gustavo continuaba su camino, consciente de que la fama es tan frágil como poderosa. Y que, en cualquier momento, aquello que se construyó con esfuerzo puede verse puesto a prueba por circunstancias inesperadas. El ascenso había sido impresionante, pero la historia aún tenía muchos giros por revelar. Detrás del brillo de las cámaras y del reconocimiento constante del público, la vida personal de Gustavo Bermúdez siempre estuvo marcada por una discreción que contrastaba con su enorme popularidad. Mientras su imagen pública lo mostraba como un hombre seguro, romántico y exitoso, en el ámbito privado se desarrollaba una historia mucho más compleja, llena de emociones profundas, decisiones difíciles y momentos que no siempre salieron a la luz. Desde sus primeros años en la fama, Gustavo entendió que proteger su vida personal era una forma de preservar su estabilidad emocional. Sin embargo, esta decisión no impidió que su nombre estuviera vinculado a diversas relaciones sentimentales que despertaron el interés de la prensa. Su perfil reservado generaba aún más curiosidad, alimentando rumores y especulaciones sobre su vida amorosa. El amor para Gustavo nunca fue un simple capítulo más, sino un eje central en su vida. Sus relaciones estuvieron marcadas por una intensidad emocional que, en muchos casos, reflejaba la misma profundidad que transmitía en sus personajes. No se trataba de vínculos superficiales, sino de conexiones profundas que, con el tiempo, también revelaron tensiones difíciles de manejar. Su matrimonio fue, durante mucho tiempo, visto como un símbolo de estabilidad. Junto a su esposa, construyó una vida familiar que parecía alejada del caos mediático. La pareja proyectaba una imagen de complicidad, respeto y apoyo mutuo. Sin embargo, como ocurre en muchas historias que se desarrollan lejos de los focos, la realidad escondía matices que pocos conocían. Con el paso de los años, comenzaron a surgir señales de desgaste. Las exigencias de la carrera de Gustavo, los constantes compromisos profesionales y la presión mediática empezaron a afectar la dinámica familiar. Aunque ambos intentaron mantener la armonía, las diferencias se hicieron cada vez más evidentes. En este contexto, los hijos jugaron un papel fundamental. Para Gustavo, la paternidad representó uno de los aspectos más importantes de su vida. Siempre procuró estar presente, pese a las dificultades que implicaba su profesión. Sin embargo, equilibrar su rol como padre con las demandas de la fama no fue tarea sencilla. Las tensiones familiares, aunque mantenidas en privado, comenzaron a tener un impacto emocional significativo. Momentos de silencio, distancias que se ampliaban y conflictos no resueltos fueron configurando una realidad distinta a la imagen idealizada que el público percibía. Aún así, Gustavo continuó proyectando fortaleza, manteniendo su vida personal al margen de los escándalos visibles. Pero no todo fueron dificultades. También hubo momentos de profunda conexión, instantes en los que la familia se convirtió en refugio frente a la presión externa. Celebraciones, logros compartidos y el simple hecho de estar juntos en medio del caos mediático fortalecieron vínculos que, pese a las tensiones, nunca desaparecieron por completo. Sin embargo, como en toda historia humana, los sacrificios tuvieron un costo. Las decisiones tomadas en nombre de la carrera, las ausencias inevitables y los compromisos incumplidos dejaron huellas que con el tiempo se hicieron más visibles. La vida personal de Gustavo comenzó a mostrar fisuras que, aunque no siempre evidentes para el público, eran cada vez más difíciles de ignorar. A medida que su carrera avanzaba, también lo hacía la complejidad de su mundo emocional.
La dualidad entre el hombre público y el hombre privado se volvió más pronunciada. Por un lado, el actor exitoso, admirado y reconocido. Por otro, un ser humano enfrentando dudas, conflictos internos y la constante búsqueda de equilibrio. La relación con su esposa, en particular, atravesó etapas de transformación. Lo que alguna vez fue una unión sólida comenzó a enfrentarse a desafíos que pusieron a prueba su resistencia. Aunque hubo intentos por reconstruir y mantener el vínculo, las diferencias acumuladas crearon una distancia difícil de superar. A pesar de todo, Gustavo nunca dejó de valorar el papel de su familia en su vida. Incluso en los momentos más complicados, reconocía que eran ellos quienes le daban sentido a su camino, quienes lo conectaban con una realidad más allá de la fama y el reconocimiento. Revela una faceta menos visible, pero profundamente humana. Porque detrás del éxito, de los aplausos y de la admiración masiva, existe una historia íntima hecha de amor, sacrificio y conflictos que no siempre tienen una solución sencilla. Y mientras el público continuaba viendo en Gustavo Bermúdez al galán de la televisión, en su vida privada se gestaban situaciones que, con el tiempo, tendrían consecuencias inevitables. Porque incluso las historias más admiradas esconden verdades que, tarde o temprano, salen a la luz. Con el paso de los años, la historia de Gustavo Bermúdez comenzó a tomar un rumbo distinto al que el público había imaginado. Aquella figura sólida, admirada y aparentemente intocable empezó a enfrentarse a una realidad más compleja, donde los rumores, las especulaciones y ciertas decisiones personales comenzaron a influir directamente en su imagen pública. Fue el resultado de una acumulación de situaciones, tensiones y momentos que poco a poco fueron saliendo a la luz. Sin embargo, es importante entender que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la exageración mediática suele ser difusa. En distintos momentos de su carrera, Gustavo se vio envuelto en controversias que, aunque no siempre confirmadas, afectaron la percepción del público. Comentarios en programas de entretenimiento, titulares ambiguos y versiones contradictorias generaron un clima de incertidumbre. Algunos hablaban de conflictos internos en su vida personal, otros de desacuerdos profesionales o decisiones que no fueron bien recibidas por la industria. Uno de los puntos más sensibles fue la relación con su audiencia. Durante años, Gustavo había construido una conexión basada en la confianza y la cercanía. Pero en esta nueva etapa, comenzaron a aparecer críticas. Algunos sectores del público cuestionaban ciertas elecciones en su carrera, mientras otros interpretaban su silencio ante determinados temas como una señal de distanciamiento. La presión mediática aumentó considerablemente. Cada aparición pública, cada declaración y cada ausencia eran analizadas en detalle. En este contexto, cualquier información, confirmada o no, adquiría una dimensión mucho mayor. Fue así como comenzaron a circular versiones sobre momentos difíciles en su vida personal, incluyendo situaciones que involucraban directamente a su entorno familiar. El papel de su esposa, mencionado en el titular, se convirtió en un punto clave dentro de esta narrativa mediática. Declaraciones emocionales, interpretadas de distintas maneras por los medios, contribuyeron a reforzar la idea de un momento crítico. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, no todas las versiones coincidían, y la falta de una confirmación directa dejó espacio para múltiples interpretaciones. A nivel profesional, Gustavo también enfrentó desafíos importantes. Proyectos que no alcanzaron el éxito esperado, cambios en la industria televisiva y la aparición de nuevas generaciones de actores modificaron el panorama. La competencia se intensificó y mantenerse vigente se volvió cada vez más complejo. Algunos analistas señalaron que su estilo, tan característico en décadas anteriores, comenzaba a chocar con las nuevas tendencias del mercado. Otros, en cambio, defendían su trayectoria, argumentando que su legado ya estaba consolidado y que su aporte a la televisión era innegable. En medio de este escenario, surgió una pregunta inevitable. ¿Estaba el público dándole la espalda a Gustavo Bermúdez? La respuesta no es sencilla, si bien hubo momentos de crítica y cierta distancia. También existía un sector importante de seguidores que continuaba apoyándolo,
recordando su trayectoria y valorando su aporte artístico. Este contraste entre apoyo y cuestionamiento generó una tensión constante en su imagen pública. Por un lado, el actor respetado y querido. Por otro, una figura rodeada de dudas y versiones contradictorias. Esta dualidad marcó profundamente esta etapa de su vida, que hoy se difunde. Con su carga emocional, debe entenderse dentro de este contexto. No como una verdad absoluta, sino como una representación de cómo los medios pueden amplificar ciertas situaciones, transformándolas en narrativas que impactan profundamente en la opinión pública. Más allá de las controversias, hay un aspecto que no puede ignorarse: la trayectoria de Gustavo Bermúdez. A lo largo de los años, construyó una carrera sólida, basada en el esfuerzo y el talento. Incluso en medio de las críticas, su nombre sigue siendo reconocido como parte fundamental de una época dorada de la televisión. Deja en evidencia una realidad inevitable: la fama es cambiante, y la percepción del público puede transformarse con el tiempo. Lo que en un momento fue admiración absoluta, puede dar paso a cuestionamientos y dudas. El desenlace de esta historia no se define únicamente por los rumores o las controversias, sino por la capacidad de comprender al ser humano detrás de la figura pública. Porque más allá de los titulares, existe una vida marcada por logros, errores y decisiones que, como en cualquier historia, tienen consecuencias. Y es precisamente en ese punto donde todo comienza a tomar un nuevo significado. Al llegar al final de esta historia, es inevitable detenerse y mirar el recorrido completo de Gustavo Bermúdez con una perspectiva más amplia, más humana y menos condicionada por los titulares impactantes. Porque más allá de las versiones, de las controversias y de los momentos difíciles, existe una trayectoria que no puede ser ignorada ni reducida a un solo episodio. Gustavo Bermúdez no es únicamente el protagonista de un titular reciente. Es, ante todo, un actor que dedicó gran parte de su vida a construir una carrera sólida en una industria exigente y cambiante. Desde sus humildes comienzos hasta su consolidación como uno de los rostros más reconocidos de la televisión, su camino estuvo marcado por el esfuerzo constante, la disciplina y una pasión genuina por su profesión. A lo largo de los años, logró algo que pocos alcanzan: conectar con el público de una manera auténtica. Sus personajes no solo entretenían, sino que también generaban emociones, reflejaban realidades y acompañaban a millones de espectadores en su vida cotidiana. Ese vínculo, construido con el tiempo, es quizás uno de los aspectos más valiosos de su legado. Sin embargo, como toda figura pública, Gustavo también enfrentó errores, decisiones cuestionables y momentos de debilidad. Es en estos puntos donde la historia se vuelve más compleja, porque nos recuerda que detrás del actor existe un ser humano, con virtudes y defectos, con aciertos y equivocaciones. Las controversias que marcaron ciertas etapas de su vida no pueden ser ignoradas, pero tampoco deberían definirlo por completo. En muchos casos, las narrativas mediáticas tienden a simplificar realidades que, en esencia, son mucho más profundas. La vida no es una línea recta, y el camino de Gustavo Bermúdez no fue la excepción. En este contexto, surge una reflexión importante. ¿Cómo se mide realmente el valor de una persona? ¿Por sus errores, por sus momentos más difíciles o por el conjunto de su trayectoria? En el caso de Gustavo, la respuesta parece inclinarse hacia una visión más equilibrada, donde cada etapa, positiva o negativa, forma parte de una historia mayor. Su vida personal, marcada por el amor, los conflictos y los sacrificios, también contribuye a esta visión. Las relaciones, los vínculos familiares y las decisiones tomadas en momentos clave revelan a un hombre que, como muchos, intentó encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y su mundo emocional, que hoy genera impacto. Con su carga de dramatismo, es solo una pieza dentro de un rompecabezas mucho más amplio. Puede reflejar un momento específico, una situación puntual, pero no tiene la capacidad de resumir toda una vida. Y es precisamente en esa diferencia donde se encuentra la clave para comprender esta historia. Más allá de todo, Gustavo Bermúdez
deja una huella. Una huella construida a lo largo de años de trabajo, de personajes inolvidables y de una presencia constante en la pantalla. Su legado no se limita a los éxitos, sino también a las lecciones que deja su recorrido, la importancia de la perseverancia, la necesidad de adaptarse a los cambios y la capacidad de seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. También hay un componente de responsabilidad personal. Como toda figura pública, sus decisiones tuvieron impacto, tanto en su vida como en la percepción del público. Reconocer errores, asumir consecuencias y aprender de ellos es parte de cualquier proceso humano. Y aunque no siempre estas reflexiones se hacen públicas, forman parte esencial del crecimiento personal. En última instancia, esta historia nos invita a mirar más allá de la superficie, a entender que detrás de cada figura conocida existe una vida compleja, llena de matices, donde el éxito y la dificultad conviven constantemente. Gustavo Bermúdez, con sus luces y sombras, representa precisamente eso, una historia real, imperfecta pero profundamente humana. Y quizás ahí radica su mayor valor, en recordarnos que incluso quienes parecen inalcanzables enfrentan las mismas luchas que cualquier otra persona. Así concluye este recorrido, no con una respuesta definitiva, sino con una reflexión abierta, porque las historias verdaderas no siempre tienen finales claros, pero sí dejan aprendizajes que perduran. Y en el caso de Gustavo Bermúdez, su historia, más allá de cualquier titular, seguirá siendo recordada como parte de una era, de una generación y de una forma de entender la televisión que marcó a millones de personas.